Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hay alguna duda que quieran externar? Recuerden que mañana se entrega la tarea 4. La tarea 4 es sobre espacios vectoriales y ya está puesta la tarea 5 que se trabajaría en el taller de mañana. Mañana yo doy clase a las 10 y Luis Fernando llega a las 11 a trabajar la nueva tarea, que es la tarea 5, sobre subespacios. Pero de todas maneras, aunque entreguen la tarea mañana, pues si tienen preguntas sobre esa tarea, las podemos resolver aquí o también mañana mismo con Luis Fernando. No sé si tuvieron algún problema, si se atoraron o si hay alguna duda sobre la manera como está enunciado algún ejercicio, etcétera. Bueno, recuerden que estas tareas, aunque se ven largas, tienen varios ejercicios y algunos ejercicios son muy largos porque si se les pide demostrar que algo es espacio vectorial, pues tienen por lo menos que escribir toda la lista de las 8 propiedades y palomear, ¿verdad? Y agregar una justificación, aunque sea pequeña, de por qué es que se cumple esa propiedad. Si la respuesta es que no es un espacio vectorial o en este caso que no es un subespacio, lo que se les pregunta, entonces basta con que digan no se cumple esta propiedad específica porque, y hay que justificarlo. Todo eso hay que, pues también aprender a escribir bien las cosas y completas. No es que se echen un rollo muy largo, sino puede ser una frase o dos frases cortas, pero con eso ya se ve claro cuál es la justificación, ¿sí? Eso hay que irlo haciendo. Entonces, por eso es importante que entreguen las tareas para saber si lo están escribiendo bien y para que ustedes mismos lo sepan, ¿no? Sobre todo. ¿De acuerdo? No hay preguntas. Profesor, disculpe. A ver, dime, Uriel. Perdón, si en una demostración, por ejemplo, ¿es necesario demostrar todas los 8 axiomas? O, por Eh, ejemplo, si falla el último, solamente escribir el último. Digamos, si es que lo llegamos a ver, ¿no? Y sí, decir exacto. falla el último y ya no escribir los 7 anteriores. Sí, la respuesta es que no es espacio vectorial, o en este caso los ejercicios son similares, nada más es que no es subespacio. Si la respuesta es negativa, basta con poner una de las propiedades que no se cumple. No tienen que hablar de las otras, ahí basta con una, ¿verdad? Porque si falla una, pues entonces ya se niega la definición de espacio vectorial que requiere que se cumplan todas. Entonces la negación de eso es que exista una que no se cumple. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, les voy a compartir la tarea 5 para que le echen un ojo. Bueno, esta es la tarea 4. La tarea 5 es muy similar. Es la que ya está puesta en el aula virtual, la que se va a trabajar mañana. Entonces es muy similar a preguntas abiertas de cuáles son sus espacios, igual la misma idea. Aquí es más corto porque en el caso de espacio vectorial, recuerden que tienen que definir el conjunto. Bueno, en general, si se les pregunta que algo es espacio vectorial, ya de entrada se les está dando el conjunto y se les están describiendo las operaciones, ¿no? O sea, ya eso de entrada. Entonces, ustedes tienen que checar cada una de las 8 propiedades. En este caso, si se les pregunta qué es subespacio, entonces les tiene que decir, ¿es subespacio de cuál espacio? Perdón.
¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Hablar de un subespacio por sí mismo no tiene sentido. O sea, tienen ustedes que tener como referencia un espacio. Por eso es un subespacio, ¿no? O sea, la raíz sub quiere decir abajo, ¿no? Viene del latín, quiere decir abajo, algo que está abajo. Bueno, en el sentido de diagramas de Hasse, como ya comentamos, sí, sí coincide con que está abajo, ¿verdad? Pero lo pueden visualizar como que está abajo o como que está adentro, ¿verdad? O como que es algo más chico. Entonces, siempre se hace referencia a un espacio. Entonces, el espacio tiene que estar claro y aquí en este caso, pues nada más tienen que checar 3 propiedades, ya no son 8, ya nada más son 3, ¿verdad? Que esté el 0, que la suma de 2 elementos esté también, y que el producto de un escalar cualquiera con un elemento esté ahí. Acuérdense que son, excepto la primera, que donde tienen específicamente que tomar el neutro o el vector 0. Recuerden que se les llama vectores, aunque sean otras cosas, a los elementos de un espacio vectorial se les llama vectores. Bueno, entonces en el caso de la primera condición es el vector 0 específicamente. Y en las otras son universales, o sea, tienen ustedes que empezar diciendo sean arbitrarios, vectores, 2 vectores arbitrarios, 2 elementos arbitrarios. O de entrada ya los presentan de la forma como está el conjunto que se les está pidiendo, ¿no? Si son polinomios, si son matrices, si son funciones, etcétera. ¿Sí? Ahí ustedes pueden usar las letras que ustedes quieran, pero nada más que sean congruentes con sus propias letras, ¿verdad? Y la tercera, pues también es universal, es tomar un elemento arbitrario, un vector arbitrario, de la naturaleza que sea, y un escalar arbitrario, que acuérdense que aquí tomamos los números reales como, salvo que se diga otra cosa, son los números reales. ¿Sí? ¿Está bien? Son preguntas abiertas, entonces. De hecho, la uno está específicamente adentro de RX. Ahorita voy a hablar de esta notación. Bueno, ya la hemos usado, de hecho, ¿no? O sea, la notación esta que estoy señalando es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales en una variable X, ¿no? De hecho, sí lo presentamos cuando hablamos de los polinomios como espacio vectorial. Las matrices de 2 por 2 con coeficientes reales. Este es el que tal vez no hemos visto. O sea, es el conjunto de funciones reales que están en el 0,1. Es decir, esto es una abreviatura. Esto que está aquí es una abreviatura simplemente de R01. Esta es otra manera de hablar de las funciones. F de funciones son funciones que caen en los reales y tienen como dominio 0,1, ¿sí? Entonces, todas estas funciones a las que se está refiriendo la pregunta 3, todos los incisos se refieren a funciones, o sea, recuérdense que es el conjunto de funciones que tiene como dominio el 0,1 y que caen en los reales. Todas, aquí son todas, no necesariamente continuas, o sea, con tal de que estén definidas en el intervalo completo de 0,1, ¿no? Aquí no hay huecos en el sentido de que tiene valor para todo número real entre 0 y 1, hay un valor. Ahí, así están definidas las funciones que son elementos de este conjunto, ¿ok? Bueno, y después habla de combinaciones lineales, tal vez hoy vamos a empezar a ver combinaciones lineales o al final de la clase de hoy, o bien mañana en la primera hora de la clase les voy a dar el tema de combinaciones lineales y de generación, que es, pues ya yéndonos hacia el concepto de base. La primera parte del concepto de base es el concepto de generar, ¿sí? O la generación de subespacios. Y esto es lo que vamos a ver. Bueno, entonces esta tarea ya está en el aula virtual, ya están las clases al corriente, ya pueden ustedes encontrar la clase del lunes. Y bueno, entonces pues nos regresamos. No sé si hay algún otro comentario. Profesor, esa tarea la entregaríamos el miércoles en su cubículo, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que más bien Luis Fernando tiene
una hora de asesoría en un cubículo los miércoles. No sé si les dijo. Entonces yo creo que a él le entregarían la tarea. Mañana nos ponemos de acuerdo para ver en dónde le entregan la tarea el miércoles. En efecto, porque el jueves y viernes no hay labores. ¿Ok? Entonces, sí, de hecho ahí les puse en el aula virtual, la fecha de entrega es el miércoles. El miércoles, no sé a qué estamos. Miércoles 13 de abril. Esa sería la fecha de entrega. ¿Bien? Muy bien. ¿Otra? Profe, Dime. en caso de que no podamos, bueno, más bien no vayamos los miércoles a la escuela, ¿habrá otra forma de entregarlo? ¿Por correo o algo así? Sí, bueno, de hecho en el aula virtual ustedes pueden subir su tarea. Ahí justamente de donde bajan la tarea, les dije que en caso especial de que no puedan asistir o de que no puedan entregar la tarea presencialmente, ahí sí se les da chance de entregar la tarea virtualmente, ¿sí? Pero por default es mejor que sea presencial porque así es, bueno, es más práctico para calificar y anotar, pero si es un caso especial que no puedas llegar, pues entonces la puedes subir ahí al aula virtual. Gracias. Bien. Otra pregunta. Bueno, aquí estamos viendo entonces en la pizarra esta proposición que pues es tan útil de que para comprobar justamente si un subconjunto de un espacio dado es un subespacio. Ahí están las tres propiedades enunciadas, las que les acabo de mencionar. Ahí están enunciadas formalmente con sus cuantificadores y todo, ¿verdad? No debe haber duda. Entonces, esta proposición es la que se aplica en cada caso, ¿sí? Quiero saber si hay alguna pregunta sobre los ejemplos que vimos la clase del lunes. De hecho, vimos todos los posibles ejemplos de R2, ¿verdad? Y mencionamos todos los posibles ejemplos de R3. En efecto, todos los subespacios de R2 son así, aquí lo mencionamos, ¿verdad? Ahí está. En R2 hay tres tipos de subespacios, dijimos. ¿Ok? Hay tres tipos de subespacios. Entonces, estos son los tres tipos de subespacios. El único de dimensión cero, que siempre es subespacio, el subespacio trivial. Los subespacios de dimensión 1, que son las rectas que pasan por el origen. Y el subespacio también único, el subespacio de dimensión 2, que es el total, que también siempre es subespacio, el propio espacio siempre es subespacio. ¿Sí? Son los únicos subespacios que se pueden encontrar. Eso pues se puede demostrar, de hecho ya les platiqué cuál sería la demostración, pues muy paso a paso, es decir, repito, o sea, si toman ustedes un subespacio arbitrario, ¿no? Arbitrario. Quieren ver que ese subespacio es uno de estos forzosamente, un subespacio de R2, ¿sí? Subespacio. Toman ustedes un subespacio arbitrario. Entonces, si es subespacio, tiene que tener al cero. Entonces, lo hacen por casos. Primer caso, si nada más tiene al cero, pues entonces están aquí, en este caso. Si no nada más tiene al cero, quiere decir que hay un vector distinto de cero. ¿Ok? Y entonces, de ese vector distinto de cero, tienen que estar también todos sus múltiplos, es decir, todas las posibles multiplicaciones de ese vector por un escalar tienen que estar en ese subespacio. ¿Ok? Entonces, si nada más son esos elementos los que están ahí, entonces están en este caso. Justamente una recta que pasa por el origen se describe de esta manera. Acuérdense, nada más que quizá le cambian la letra. En vez de alfa le ponen T y B es el vector director. Pero así son las rectas justamente que pasan por el origen. Son de la forma T por V. Porque acuérdense que no hay término independiente porque no están desplazadas las rectas, pasan por el origen. Entonces, todas las rectas que pasan por el origen son de esta forma, donde V es el vector director.
Entonces, si el subespacio que ustedes arbitrariamente se encontraron, nada más consta de estos, pues entonces están en este caso. Pero si hay otro vector W que no sea múltiplo de B, entonces lo que va a pasar es que el subespacio S va a estar justamente generado por estos dos vectores. Es decir, va a ser el conjunto de las combinaciones lineales de esos dos vectores. Bueno, tiene que ver ya con combinaciones lineales. Pero bueno, en este caso ya todos los vectores de R2 ya tienen que estar allá a fuerza. Ya si hay dos vectores separados, que uno no sea múltiplo del otro, entonces ya forzosamente ya está todo el espacio R2, ¿verdad? Esa sería la idea para demostrar que son los únicos subespacios. Y cualquier subespacio de R2, pues tiene que ser de esa forma forzosamente. Lo que pasa con R3 es similar, nada más que ahora en vez de, o sea, además de las rectas que pasan por el origen, se agregan los planos que pasan por el origen. Y de hecho los mencionamos, ahí está un plano arbitrario, se escribe de esta forma. Me dicen por favor si reflexionaron y encontraron con que hay algo que no entienden o hay algo que ven raro, es el momento de decirlo. Por eso hago el repaso también, ¿sí? Entonces, eso es un plano arbitrario, ahí está sus apellidos, ABC, quiere decir son los coeficientes del vector normal al plano, tiene que pasar por el origen para hacer su espacio, y esta es la descripción formal de un plano, es un conjunto de puntos o un conjunto de vectores en R3, eso es un plano, ¿sí? Entonces se puede demostrar que se cumplen las tres condiciones, igualmente. Sí, aquí mencionamos todas las posibles rectas que pasan por el origen, también son subespacios. Ok, mencionamos los hiperplanos, que son en Rn, eneadas, conjuntos de puntos en Rn o conjuntos de vectores en Rn que cumplen una sola ecuación cartesiana homogénea. O sea, no hay término independiente. Entonces aquí también pueden ustedes demostrar con las tres propiedades que pueden demostrar que cumplen las tres propiedades sin problema. Usando la notación, o sea, ajustándose a la notación, ¿sí? ¿Está bien? Pero de hecho, pues ya de ahí ya dimos el salto. Cualquier sistema homogéneo tiene una solución, que es el conjunto de X vectores de Rn que satisfacen el sistema homogéneo, y resulta ser también un subespacio. O sea, esto generaliza el caso anterior, porque el caso anterior es una sola ecuación en un espacio de Rn, y aquí tenemos un sistema de ecuaciones en un espacio de Rn. Es decir, esto es más general todavía que ¿verdad? Sí, de hecho, pues así van a ser los subespacios. De hecho, esta descripción, pues también, de alguna manera, es general, o sea, abarca, es exhaustiva. O sea, así son, de hecho, todos los subespacios se podrían describir como solución de sistemas de ecuaciones homogéneos, los subespacios de Rn, ¿verdad? Bueno, entonces es una familia muy amplia, pues, de ejemplos de subespacios de Rn, son así. Y aunque sea tan amplia, fíjense, la demostración de que es un subespacio es muy sencilla. Ahí está. Que esté el cero, que la suma de dos esté y que el producto de un escalar por cualquier solución está. Es muy sencilla, ¿verdad? Entonces, no hay problema, a pesar de que sea tan amplio, no hay ningún problema. Ok, ahí nos quedamos. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta sobre estos ejemplos que son importantes para seguir con más ejemplos. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, acuérdense que vimos también el caso de las matrices. Aquí vamos en el ejemplo 4, vamos al ejemplo 5.
Entonces vamos a consideramos, como siempre, debemos considerar un espacio. Vamos a considerar el espacio Mn, con coeficientes reales, ¿no? Cuando yo les pongo este espacio, ustedes ya deben saber a qué se refiere. Son matrices cuadradas, porque no hay dos letras aquí, hay una sola letra. Entonces, es el espacio de las matrices de n por n, ¿no? Aquí lo pongo como comentario. Son matrices de n por n. Son todas las matrices de n por n, ¿no? Entonces, vamos a definir, bueno, y vamos a tomar una matriz fija. Entonces, vamos a tomar A, una matriz, es arbitraria, o sea, es cualquier matriz, pero es fija, porque nos va a servir para definir un conjunto de matrices que va a ser las matrices de n por n. Fíjense aquí como en la notación les estoy diciendo qué cosa es X mayúscula. En el caso anterior, X mayúscula era un vector de n coordenadas. Aquí les estoy diciendo, bueno, aquí ya es otra X mayúscula. Ya esta X mayúscula ya es una matriz de n por n. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Pero que tiene una propiedad, ¿sí? Acuérdense que esta rayita que se pone cuando se está describiendo un conjunto, o sea, aquí estas llaves quieren decir, voy a describirles un conjunto. Del lado izquierdo de la raya vertical les digo de qué cosas consta el conjunto, de qué tipo de cosas. O sea, ¿dónde estoy? ¿Adentro de dónde? ¿Qué universo estoy? Pues son matrices cuadradas. ¿Y qué propiedad van a tener? Ah, pues nada más la propiedad de conmutar con la matriz A. O sea, A por X tiene que ser igual a X por A. ¿Sale? Esa es la propiedad. Entonces, esto es un subespacio. ¿De quién? Pues de Rn. ¿Sí está claro? Entonces, fíjense lo que estoy echando en esa bolsa. O sea, ese es un subconjunto de las matrices, de todas las matrices cuadradas con coeficientes reales. Es un subconjunto. Porque son algunas de esas matrices, ¿no? No todas, porque no todas conmutan con A. Algunas van a conmutar. ¿Cuáles son específicamente? Bueno, en realidad no importa, no les estoy pidiendo que encuentren todas las matrices que conmutan con A. Sería posible, ¿verdad? Pero no ese es el ejercicio. Nada más es mencionar tal conjunto, o sea, ese conjunto existe y de hecho es no vacío. Por ejemplo, pues la identidad conmuta con A, ¿verdad? Y de hecho la que nos interesa en este caso es la matriz 0 conmuta con A, ¿sí? Porque la matriz 0 multiplicada por cualquier otra matriz, pues la convierte en la matriz 0. Entonces, de hecho, pues así es como vamos a empezar, ¿no? O sea, la matriz 0, aquí estamos hablando de la matriz 0, de n por n. Le podemos poner una O si quieren, le podemos poner un subíndice n, o la podemos escribir, o simplemente le ponemos así para que quede bien claro de qué estamos hablando. Esta matriz es tal que si yo multiplico A por esa matriz, son matrices cuadradas, pues me da la matriz cuadrada, 0. Y eso me da de un lado o del otro, ¿verdad? Eso pues ya no lo tengo que desglosar, eso ya lo sé por la manera como se multiplican las matrices, ¿no? O sea, estas son dos matrices cuadradas. No importa cómo sea la matriz A, fíjense que la matriz A, yo se las podría especificar, o sea, podría poner, por ejemplo, n igual a 2, especificar n igual a 2, y especificar la matriz A que sea la 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Específicamente. Y el ejercicio me va a salir nada más concentrándome en matrices de 2 por 2, tales que 1, 2, 3, 4 por matrices de 2 por 2 que se llamen X también,
tales que 1, 2, 3, 4 por X sea igual a X por 1, 2, 3, 4. Y me va a salir, pero en realidad no importa el tamaño de la matriz A, o sea, no importa el tamaño del espacio donde estoy, a fin de cuentas no va a importar, ni va a importar cómo es la matriz A, con tal de que sea fija, y yo me estoy preguntando o estoy echando en una bolsa todas las matrices que conmutan con la matriz A. De todas maneras, vean ustedes cómo sale todo, ¿verdad? O sea, aquí, independientemente de cómo sea la matriz A, si yo la multiplico aquí por 0, 0, 0, 0, 0, pues ¿están ustedes de acuerdo que por la definición de multiplicación voy a hacer puros productos punto con vectores 0? Entonces, pues por eso me va a salir la matriz 0, ¿no? Pues eso es por la definición de multiplicación. Y eso pues de un lado y del otro. Porque pues, por la definición de multiplicación, los elementos del producto de dos matrices se obtienen haciendo el producto punto de los renglones y las columnas correspondientes, ¿verdad? Pero si los renglones o columnas, bueno, en este caso serían los renglones, porque multiplico renglones de la primera por columnas de la segunda. Si los renglones son puros vectores 0, pues el producto punto va a ser 0. Aquí si las columnas son puros vectores 0, pues el producto punto va a ser 0, ¿no? Entonces esto es claro, digo, si es que quieren ahí desglosar más, pero pues esto ya es suficiente con esto que está aquí. Después, segundo, pues igual el mismo formato, pero me adapto al ejemplo específico que estoy viendo. Vean ustedes otra vez Aristóteles y Platón, ¿no? O Platón y Aristóteles. Platón es la proposición que me decía que un subconjunto es subespacio de un espacio, sí, solo sí, satisface las tres condiciones. Ahí está Platón. Y luego bajo a este ejemplo, Aristóteles, ¿verdad? Donde son matrices de n por n. Entonces, tomo dos matrices de n por n, les llamo con mayúsculas, que es lo que se acostumbra, matrices de n por n, con coeficientes en R. Pero de hecho, más que eso, o sea, sí es cierto, pero más que eso, son dos que estén en S. Aquí la S, pues si quieren distinguir para que no sea el mismo tipo de letra, pues, la pueden hacer así medio caligráfica, ¿no? Bueno, así como la hice aquí. Pues nada más para distinguir que este es un conjunto de matrices, ¿no? Y las de adentro de ese conjunto son matrices y se les pone mayúscula. En realidad es lo de menos. Yo no les voy a poner mal un ejercicio porque usan letras hebreas o ideogramas chinos, con tal de que la letra que ustedes definan se utilice congruentemente en su argumento, ¿sí? Yo no les puedo poner mal eso nada más porque me cae gorda una letra, ¿no? Ustedes pueden usar la letra que quieran, pero siempre y cuando sea congruente con lo que están escribiendo. Si yo aquí ya presenté X y Y como elementos de S, son matrices N por N, no tengo por qué desglosarlas, ¿no? O sea, porque podría poner X, entonces es X11, X12, X13. No es necesario eso, ¿sí? No es necesario. Lo único que tengo que apelar es cuál es la propiedad que hace que pertenezcan aquí. Ah, pues la propiedad que hace que pertenezcan aquí es que ambas matrices van a conmutar con la matriz A, que es fija, cualquiera que sea A, acuérdense, A es fija, es una matriz de n por n. Todas son de n por n para que tenga sentido esta conmutatividad, ¿no? O sea, aquí no podría tomar matrices rectangulares porque entonces, pues ya, cuando volteo las matrices, a lo mejor ya no tiene sentido multiplicar. En cambio, si son de n por n, pues ya no hay problema, ¿no? No me tengo que preocupar qué pasa si cambio el orden. Son cuadradas, todas son cuadradas y todas se pueden multiplicar, ¿sí? Entonces, el escribir esto de inmediato me hace escribir esto. ¿Por qué? Pues porque es el derecho a pertenecer a ese es que cumplan la propiedad. Si yo digo que X pertenece a ese, pues es que vale esto. Si yo digo que Y pertenece a eso, pues es que vale eso con Y, ¿sí? Pues ahí están las dos propiedades. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Que no se me olvide qué tengo que hacer. Pues que la suma esté en S. Es decir, tengo que demostrar lo mismo, pero con la suma. Ah, pues entonces nada más sumo las igualdades y ya, ¿no? O sea, entonces,
concluimos, por lo tanto, o concluimos, o 3 puntitos, que A, bueno, a ver si quieren lo desglosamos un poco más, ¿verdad? Para que no, para que sea más claro. Por lo tanto, si yo considero A por X más Y, entonces, por la propiedad distributiva que ya conocemos, esto es AX más AY, pero tomando en cuenta estas igualdades que están aquí arriba, yo puedo sustituir en vez de A por X, pongo X por A, y en vez de A por Y, pongo Y por A, Y por A, y luego pues simplemente me regreso, ¿verdad? Y vuelvo a usar la propiedad distributiva, y entonces esto es igual a X más Y por A, ¿verdad? Y entonces esto me hace concluimos que, por lo tanto, X más Y cumple la propiedad, vean ustedes, aquí ya no tengo que reescribir, ¿no? Pero si quieren, si ustedes se sienten mejor escribiendo, entonces por lo tanto pasa esto, y entonces eso me dice que la matriz X más Y tiene derecho a pertenecer al conjunto S. ¿Ok? Y entonces ya demostramos la segunda propiedad. ¿Sí está claro? A ver, pregunten si hay algo que no, que ven raro, o si todo está bien. Está bien, profe. ¿Todo bien? ¿Los demás? Todo bien, profesor. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces nos falta una y la que nos falta es totalmente similar. ¿Sí? Entonces, tercero, toma una matriz arbitraria. Ahí, como me comentaron la vez pasada, no es necesario escribir que esto está en MN. Ya con esto está implícito, ¿verdad? Entonces ya se sabe y por lo tanto ya tengo derecho a escribir el producto, son matrices. No tengo que escribir nada más, ya con esto ya está claro y no tengo que desglosar, ¿no? Eso es importante. Ahora, si lo desglosan y ponen más letras y más subíndices, ahí lo que pasa es que si se equivocan, pues entonces, y yo estoy calificando lo que hicieron, pues si se equivocan, ahí les empiezo a poner o Luis Fernando, quien sea, les empezamos a poner señales de que te equivocaste en esto y te equivocaste en esto otro. Entonces, para qué meterse a más notación si así ya sale sin necesidad de desglosar? Bueno, entonces sea X en S y alfa arbitrario, números reales. ¿Ok? Entonces, como X está en S, pues vuelvo a escribir a X es igual a X por A. Y luego tengo que demostrar que A por alfa X es igual a alfa X por A. ¿Para qué? Pues para demostrar lo que quiero demostrar. O sea, si quieren, incluso pueden poner por demostrar que alfa por X está en S. Eso es lo que quiero demostrar, porque esa es la tercera condición de ser subespacio. Pues si quieren ustedes, pueden escribir esto, nada más pónganlo entre comillas, por demostrar, con otro color, etcétera, sobre todo para que ustedes no se confundan y se vaya a pensar que eso es lo que ya se tiene. No, eso es lo que quiero demostrar. Ahora, para demostrar esto, lo que tengo que hacer es que alfa por X cumpla la propiedad de estar en S. Y esa propiedad es conmutar con A. Bueno, pues entonces empiezo en un lado y termino en el otro. Porque fíjense, aquí voy a utilizar la propiedad que me dice que este escalar lo puedo poner donde yo quiera, siempre y cuando no altere el orden de las matrices. ¿Se acuerdan? Vean ustedes qué útiles son esas propiedades, no nada más para cuestiones numéricas de que puedo simplificar, etcétera, sino para cuestiones teóricas también. Este escalar yo lo puedo escribir así, esto ya sé que es igual a esto por propiedad, y aquí es el momento de utilizar que X pertenece a S, porque entonces esta A por X la puedo sustituir por X por A, porque se vale la igualdad, ¿verdad? Y luego pues ya nada más reescribo esto y le pongo alfa X por A otra vez por la propiedad.
Si aquí ustedes quieren justificar, pues es, aquí es por propiedad de matrices, que es la misma que acá, por propiedad de matrices, y aquí es por la hipótesis. ¿Cuál hipótesis? La hipótesis de X está en S. Esta igualdad de aquí está justificada por esa hipótesis. ¿Sí? Y entonces pues ya concluimos, por lo tanto, concluimos que alfa X está en S. Porque ya se cumplió que conmuta con A. Ahí están estas dos igualdades que son el primer lado de lo que escribí, de esta cadena de igualdades. El primer lado es igual al último. Es la propiedad transitiva de la igualdad, ¿no? O como decía Euclides, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Ahí está, ya lo escribí, ya ahí está. Ya nada más concluyo que alfa X está en S y entonces ya tengo las tres condiciones y por lo tanto, pues ya demostramos que en efecto es un subespacio de el espacio en cuestión, que son las matrices cuadradas de n por n. ¿Sí estuvo claro? ¿Preguntas? Sí, profe, sí estuvo claro. Bueno, si ustedes ponen un ejemplo particular, como les puse aquí, les va a salir lo mismo, ¿no? Vean cómo no tiene nada que ver si la matriz es de 28 por 28, si es 1, 2, 3, 4, o la llenan con un montón de números, los que sean. De todas maneras, se va a cumplir esto, ¿sí? Entonces, pues en realidad son un montón de ejemplos. Bueno, así se pueden demostrar cualquiera que sea la condición, como en la tarea. Aquí me regreso a la tarea. Ahí está la tarea 6, perdón, la tarea 5. Entonces ahí están, vean ustedes cómo en cada uno de los incisos, hablando del espacio de las matrices, de 2 por 2, en este caso son de 2 por 2, aquí estoy especificando, al contrario de lo que acabo de hacer, es de 2 por 2, todas son de 2 por 2. Entonces son matrices, en los últimos son como el que acabamos de hacer, o sea, son matrices tales que, y aquí se les pone la propiedad. Vean ustedes, el inciso D es similar, aquí B es una matriz fija de 2 por 2 y se les está describiendo. Las matrices ahí se les llama A, no X, pero son las matrices que tienen la propiedad de que al multiplicarse por la izquierda por B me da 0. Pues la pregunta es una pregunta abierta, si es subespacio o si no es subespacio, pues tienen que pensar, ¿sí? Y en otros casos son propiedades que tienen que ver con las matrices que representan a los elementos del subespacio. Entonces, es decir, A, aquí es que la transpuesta sea igual a la matriz. Acuérdense que eso en otro ejercicio, en el ejercicio de las matrices, eso querría decir que la matriz es simétrica, ¿sí? Si es igual a su transpuesta, la transpuesta es que los renglones de la matriz se consideran como columnas ahora, y las columnas se consideran como renglones, ¿no? Es decir, simplemente se transpone, eso quiere decir transponer, ¿sí? Entonces, aquí son todas las matrices simétricas, las matrices que multiplicadas por una matriz fija den 0, las matrices que al multiplicarse por ellas mismas quedan igual. Estas matrices se llaman idempotentes, nada más para hacer referencia, ¿no? A ver, aquí, es decir, estas, no sé por qué no, ahí está. Entonces, estas se llaman simétricas. Estas son las matrices simétricas y estas son las matrices idempotentes. Así se llama, ¿sí? Luego las matrices que no son invertibles. Algunos casos la respuesta será no, otros que sí. Y a diferencia del inciso A y B, ahí sí requiero desglosar porque la propiedad que estoy poniendo para tener derecho a pertenecer al subconjunto es una propiedad que está en términos de las entradas o los coeficientes. O sea, aquí nada más estoy poniendo la condición de que la esquina
inferior izquierda sea 0. Todo lo demás es libre. Son esas matrices específicas, ¿sí? Aquí son matrices tales que la suma de las entradas de los dos renglones sean iguales, ¿no? La suma de las entradas del primer renglón es igual a la suma de las entradas del segundo renglón. Entonces son un montón de matrices las que cumplen eso. La pregunta es si ese conjunto de matrices es un subespacio, ¿sí? Entonces en todos los casos tienen que ajustarse a la propiedad. En este caso son matrices. ¿Sale? Bueno, ¿comentarios? Ok. Bueno, entonces son en el caso de matrices. Ahora vamos a los polinomios. Fíjense, aquí podemos escribir el ejemplo 6. El ejemplo 6. Entonces, en el espacio Rx, acuérdense que aquí los paréntesis son rectangulares y estamos considerando los polinomios de cualquier grado en una variable, porque también hay puede haber polinomios en más variables, en 2 o 3 o n variables, o etcétera, hasta infinitas variables, pero los más conocidos o los más similares pues son los que tienen una sola variable con coeficientes reales. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a considerar, denotamos, una notación es, denotamos para n mayor o igual que 0, vamos a poner p de polinomio, n, pueden ustedes poner aquí, como en el caso de las matrices, coeficientes reales, o simplemente poner ahí sin los paréntesis y sin los reales. Pues estos van a ser, fíjense, los polinomios. Así les estoy diciendo que son polinomios. Generalmente los polinomios se denotan poniendo la variable entre paréntesis. O sea, no nada más se usa la letra P, sino en general, ustedes van a ver en los textos, se pone P de X, ¿no? Es una costumbre como para acordarme que son como funciones, ¿no? De hecho, los polinomios se pueden tomar como funciones, donde la variable independiente es X. Pero de entrada, aunque sí se pueden tomar como funciones y se grafican, ¿verdad? En cálculo, los polinomios cuadráticos o de grado o cúbicos o de cualquier grado se pueden graficar y se pueden describir sus propiedades y se toman como funciones, pero de entrada, en álgebra, los polinomios son expresiones formales, o sea, es nada más una escritura formada por el signo más, una variable que puede estar elevada a un exponente y un coeficiente que es un número real, y la suma de esos términos, o sea, es una expresión formal, como se dice, así se dice, una expresión formal. Entonces son polinomios, aquí estamos diciendo, son polinomios con coeficientes reales en una variable que cumplen que el grado de ese polinomio, aquí si quieren lo podemos poner así, pues se complica un poco la notación porque el grado se refiere a un polinomio y a su vez el polinomio se refiere a una variable. Entonces, que el grado sea menor o igual que n. ¿Sale? Eso es un subespacio, eso resulta ser un subespacio. Entonces, este es un subespacio. Ok, noten ustedes que aquí, por alguna razón que vamos a indagar, pongo menor igual, no igual. O sea, ¿qué quiere decir pues, específicamente, no? O sea, todavía nos vamos más a Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, a ver, si quieren incluso le cambio de color. Por ejemplo, el de grado 3, pues nada más son los polinomios de la forma A0 más A1X más A2X cuadrada
más A3X cúbica, donde A0, A1, A2 y A3 son números reales. ¿Sí? O sea, bueno, como ahí n es muy pequeño, o sea, n es igual a 3, pues lo puedo sin problemas describir de esta manera, ¿no? No hay problema. O sea, como pues, no son 27, no es de grado 27, ¿no? Entonces ahí puedo simplemente escribir esto. Y noten ustedes, o sea, aquí aparte un comentario es que pueden ser 0, ¿no? Los coeficientes. Entonces, si pueden ser 0, quiere decir que este puede ser 0. O sea que los polinomios que están aquí adentro no forzosamente tienen grado 3. No estoy obligando a que A3 es distinto de 0. O sea, si yo pusiera además esta condición, entonces estaría considerando los polinomios exactamente los de grado 3. Pero también, como lo pongo así, libre, o bien si lo escribo de esta manera, grado del polinomio menor o igual que 3, pues entonces también puede haber polinomios cuadráticos o polinomios lineales o incluso polinomios constantes, ¿sí? Acuérdense que también están los polinomios constantes, aunque no aparezca la variable y vea yo eso y diga, ¿es un número real? Sí, pero lo estás considerando como un polinomio, ¿sí? O sea, recuerden que los números reales se meten en todos lados, ¿no? Entonces se pueden ver como vectores o incluso números complejos sin la parte imaginaria, o pueden verse como vectores o puntos del plano, pero que tengan 0 en la segunda coordenada, en fin, o sea, se pueden ver de distintas maneras. Aquí se pueden ver como polinomios constantes, ¿sí? Entonces, ese es el conjunto que estoy considerando en este caso. Entonces, es menor o igual. Bueno, hasta ahí vamos bien. Si tienen preguntas también de la notación, de cómo se escriben las cosas, hay que recalcar que eso es muy importante. No lo dejen a un lado. Cualquier cosa que yo anote tiene que entenderse, ¿sí? Tiene que entenderse por qué es que lo estoy anotando de esa forma. Todo lo que anoto es por una razón, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este número que acabo de poner, pues es indicando que este conjunto depende del número 3, o sea, son polinomios de grado menor o igual que 3. Si aquí pongo n, entonces son polinomios de grado menor o igual que n, pero son muchos, ¿no? O sea, es toda la variedad de polinomios. Quiere decir que están variando los coeficientes, porque todos los polinomios tienen esta forma. Lo que varía son los coeficientes reales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? Sí, profesor, tengo una pregunta. Dime, Uriel. Se me ocurre que, bueno, no sé, ¿podremos obligar o de alguna forma meter en este polinomio de grado 3 un polinomio de grado 4, agregando, por ejemplo, 0x cuarta? ¿Es No. posible eso? Ya. O sea, si un polinomio de grado 3 puede verse como un polinomio de grado 4 con el coeficiente de grado 4 igual a 0, no por la definición de grado. ¿Sí? Aquí, bueno, creo que ya lo puse, pero aquí recordar la definición de grado es que si yo tengo un polinomio de grado n, bueno, o sea, si quiero describir el grado n de un polinomio, entonces tengo que decir que ese polinomio con n distinto de 0, entonces el grado de este polinomio es igual a n. O también habíamos dicho, si un polinomio lo consideras, como tú me estás diciendo, como una suma de términos donde los coeficientes pueden ser 0, o sea, en todo caso podría concebir un polinomio como una infinidad de términos donde a partir de un momento son 0, ¿sí? Puede ser, puede ser. Bueno, entonces el grado del polinomio es el exponente del término
donde aparece el último coeficiente distinto de 0. O sea, quiere decir que a partir de ahí ya todos son 0. Entonces, si tú me estás poniendo el coeficiente de grado 4 igual a 0, pues ya no tiene grado 4. Ya tendría grado 3, por ejemplo. ¿Sí está claro? Entonces, el grado se define como el último coeficiente, o sea, el correspondiente al último coeficiente distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si yo escribo la notación del polinomio y aclaro que aquí no es que n sea distinto de 0, sino que an sea distinto de 0, aclaro que este coeficiente es distinto de 0, y ya no escribo más allá de eso, entonces ahí ya se entiende que el grado es igual a n, ¿verdad? Con la misma notación ya entiendo que el grado es igual a n. Entonces, el grado es igual a n. ¿Está bien? Ahora, si yo escribo esto, pero an es igual a 0, entonces te tendría que preguntar, a ver, ¿pero el anterior también es 0 o es distinto de 0? No, pues es distinto de 0. Ah, entonces quiere decir que es de grado n-1. Entonces no tiene caso escribir uno que sea 0. Si yo escribo, generalmente cuando yo escribo un polinomio abstracto, el último coeficiente estoy suponiendo que es distinto de 0, pero lo mejor es explícitamente decir, este coeficiente es distinto de 0. Es decir, estoy considerando que el polinomio es de grado n. ¿Sí está bien? ¿Está claro? Son cosas que a lo mejor son, eh, se toman a la ligera, pero sí son importantes, ¿no? Porque si establecen los acuerdos. ¿Sí, Uriel? Entonces, sí, Ajá. entonces, siguiendo con esa idea, podríamos demostrar que, bueno, tal vez sea obvio, ¿no? Que un polinomio de grado n tiene contenido un polinomio de grado n-1 y luego n-2 y todos los polinomios de grado n-1 escalar, menos un natural. Sí, o sea, a partir de un polinomio de grado n, tú puedes encontrar polinomios de grado menor si cortas, es lo que entiendo que me estás diciendo, si cortas en un cierto término, ¿no? O sea, tomo nada más la suma de los, bueno, claro, escritos en orden, ¿no? O sea, ordeno los términos de un polinomio, entonces hasta aquí ya tengo un polinomio constante, aquí tengo un polinomio lineal y así. Entonces, en ese sentido, el polinomio, a partir de ese polinomio, puedo definir otros polinomios de grado menor, ¿sí? No tanto que los contengan, ¿no? Porque la contención se entendería como que estoy comparando conjuntos, ¿no? Sino que, según lo que entiendo que me estás diciendo, es que si escribo un polinomio, pues ahí yo podría encontrar polinomios de grado menor, si nada más tomo en cuenta los primeros términos, ¿sí? ¿Está bien? Ah, sí, sí, ya quedó claro eso. Ok, Gracias. bien. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, entonces, vamos a ver que en efecto es un subespacio. Fíjense, eh, lo primero, a ver aquí, bueno, sigo con el color verde. Lo primero es que el polinomio 0 es constante. Aquí hay una cuestión de acuerdo. En la mayoría de los textos, al polinomio 0 no se le define grado. Por alguna razón, como es del tipo de acuerdos como cuando los números naturales tienen el 0 o empiezan desde el 0 o empiezan desde el 1. Ese tipo de acuerdos. O decir que un número elevado a la 0 es 1. Son acuerdos para que las cosas se encajen en la teoría, ¿no? Entonces, a menudo se dice que el polinomio 0 no tiene grado. ¿De acuerdo? Entonces, el polinomio 0 es constante y pertenece a Pn, es decir, aquí estoy pensando en que si me pongo muy estricto o bien el texto dice que el polinomio 0 no tiene grado, pues entonces aquí tendría que considerar aparte el polinomio 0, porque
si estoy considerando el grado y el texto dice el grado no está definido para el polinomio cero, y entonces para que no haya una contradicción y para que el cero esté incluido en este conjunto y sea un subespacio, entonces tendría que ponerle ahí el polinomio cero. Sí, sí está claro, es nada más un acuerdo. Aquí nada más puedo denotar, aunque no se defina el grado para el polinomio, para dicho polinomio, para este, ¿ok? Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué necesidad de hacer esto? Pues simplemente se podría decir que el polinomio cero tiene grado cero, como cualquier polinomio constante, ¿no? Porque los polinomios constantes, por esta definición, pues el grado de un polinomio constante es, hasta aquí llegó el polinomio, entonces tiene grado cero. Los de grado 1 son los lineales, es decir, los que tienen, donde aparece término en x a la 1, ¿no? Y aquí podrían pensar que esto es x a la 0, entonces tiene grado cero. Entonces podría decirse el polinomio cero tiene grado cero. Pero por algunas otras razones teóricas no se define grado, y entonces pues por eso hay que hacer esa mención aparte, ¿no? Entonces en ese sentido, si el grado del polinomio cero no está definido, pues entonces necesariamente tengo que agregarlo aquí para que sea un subespacio. Y entonces pues ya pertenece por definición. Ahora vamos a considerar dos polinomios P de X y Q de X en el conjunto, ¿sí? Entonces son de grado menor o igual que n. Y aquí pues hay que recurrir a la suma, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes que la suma se definía con los coeficientes pensando que a lo mejor uno de ellos tiene grado menor que el otro, ¿no? O sea, digamos que pensando que P de X tiene grado n, aquí lo escribí como de grado n, y que Q de X con otros coeficientes tiene grado m mayor o igual, o sea que aquí pongo Bnx a la n hasta Bmx a la m, donde el grado de P de X, estoy suponiendo que es n, el grado de Q de X, estoy suponiendo que es m, y donde estoy suponiendo que m es mayor o igual que n. Si es igual, pues quiere decir que ya todo esto no se escribe. Si es estrictamente mayor, pues estoy escribiendo ahí algunos términos, el n más 1, el n más 2, hasta que llegue a m, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo así porque tengo que tomar el caso general, arbitrario. Recuerden ustedes que en la condición 2 y 3 son condiciones universales, son condiciones globales, es decir, que debo tomar un cuantificador universal o debo presentar dos elementos arbitrarios. Pero aunque sean arbitrarios, yo puedo decir sin pérdida de la generalidad, así se puede decir, que el grado de uno es menor o igual que el grado del otro, ¿no? Si resulta que el grado más pequeño en vez de ser el de P es el de Q, pues simplemente intercambio las letras y ya, no hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces lo que se tiene es que cuando yo sumo estos dos polinomios, según habíamos visto, cuando yo sumo los polinomios, pues va a resultar ser A0 más B0 más A1 más B1X, y así me voy hasta que llego a la Pero n. no ¿Sí? es una contradicción, profesor, porque Q de X, ahí está diciendo que Q de X es de grado menor o igual a n. Y luego Sí. dice que es mayor o igual a n después. No, aquí, según lo que escribí aquí, estoy suponiendo que el grado de Q se pasa, o en todo caso es igual al grado de P, ¿no? Que es lo que escribí acá. El grado de Q es M, y aquí escribí que el M es mayor o igual que N, ¿no? Sí, está bien. Sería contradicción si hubiera escrito así.
Ah, bueno, es que sí, ya, a ver, sí, es que hay un problema de letras porque, sí, ya Es que llegué. al principio puso que los dos son de grado menor que Sí, sí, N. tienes razón. No, de hecho, desde aquí debía haber puesto otras letras. Perdón, aquí debía haber puesto otras letras porque la N es, perdón, aquí la N está fija. Sí, 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 la N está fija. Entonces debía haber puesto de grado menor igual que N. Aquí debía haber puesto una R, digamos, una R, y aquí una S, suponiendo que el grado de P es R, el grado de Q es S, suponiendo que R es menor o igual que S, y las dos son menores o iguales que N. ¿Sí está bien? Eh, Ni modo, tengo que agregar bueno, dos letras más, porque recuerden que la condición es que los polinomios que yo considere sean de grado menor o igual que n. A su vez, esos polinomios pues tienen un grado y les estoy llamando al grado de uno R y al grado del otro S. Entonces, por eso es que lo que quise decir es que el grado de uno es menor o igual que el grado del otro, pero ambos son menores o iguales que n, ¿verdad? Eso es lo que debo decir. ¿Sí está bien, Uriel? Ah, sí, sí, nada más me había confundido. Ok, sí, 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 lo que pasa es que eh, me fui con la finta de la letra, pero si la letra N ya no la puedo usar porque eh, ya está definida. Ok, entonces, sean cual sean los grados, lo que es claro es que cuando yo hago la suma, aquí también tengo que cambiar la letra, aquí es AR y aquí, ¿verdad? Aquí es AR, X a la R, aquí es BR, X a la R y BS, X a la S. Entonces, cuando llego a AR más BR, esto lo sumo así y sigo sumando el resto, ¿no? Es decir, sería BR más 1, X a la R más 1, hasta que llego a BS, X a la S, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que el grado de P de X más Q de X, pues no puede superar, de hecho es el máximo entre los dos grados. O sea, en este caso el grado va a ser S, ¿verdad? Si ese es el mayor de los grados, el grado de la suma es S, ¿no? De hecho, eso es en general, ¿no? De hecho, en general, este, eh, puede ser, en general, si R es menor que S, el grado de la suma de dos polinomios es igual a S, ¿verdad? Pero podría ser que el grado de R fuera igual al grado, que R fuera igual a S, y podría suponer que el grado es menor, pero puede suceder que R es igual a S y el grado de P de X más Q de X sea menor que R, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal si sumamos P de X igual a 1 más X más 2X cuadrada y Q de X es igual a 2 más X menos 2X cuadrada, de tal manera que cuando los sumo se cancelan los términos cuadráticos y nada más me queda 3 más 2X, ¿verdad? Entonces aquí el grado de este polinomio, resulta ser de grado 1, o sea, es estrictamente menor que los dos polinomios que tienen grado 2. En cambio, si uno de los dos polinomios tiene grado mayor, pues ya no hay manera de que se cancelen, ¿verdad? Y por lo tanto, el grado de la suma es el grado del mayor. ¿Sí? Está bien. Pues estoy haciendo toda esta disertación exhaustiva, pues para convencerme de que en efecto el grado de la suma no puede ser más grande que n, sigue siendo menor o igual que n, puesto que ambos grados son menores o iguales que n.
Entonces, eso es lo que me importa, que el grado de la suma es menor o igual que n. Es decir, se concluye que la suma está en el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n. ¿Ok? Y en tercer lugar, pues es más fácil, porque si alfa es un número real y p de x es un polinomio de grado menor o igual que n, pues ahí el grado de, bueno, siempre y cuando alfa es distinto de cero, bueno, a ver, o sea, podría decir nada más, si alfa es distinto de cero, entonces el grado de alfa por p de x, pues va a ser igual al grado de p de x, que es menor o igual que n, ¿verdad? Y si alfa es igual a cero, pues alfa por x es el polinomio cero. En cualquiera de los dos casos, pues el producto de alfa por p de x está en el conjunto en cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí puede parecer más latoso porque tengo que ajustarme a lo que me dice el conjunto, y el conjunto me habla del grado, y entonces tengo que todos mis argumentos ponerlos en términos de lo que le sucede al grado de los polinomios. Sí, está bien, pero finalmente llego a las tres condiciones, y esto demuestra que el grado, que el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n es un subespacio. Y el ejemplo que acabo de poner, este ejemplo me sirve para que ustedes vean que si yo obligara en el conjunto a que los polinomios fueran de grado igual, estrictamente igual, a n, entonces ahí sí ya no me sale subespacio, porque entonces tendría, como dice este contraejemplo, dos polinomios de grado 2 o del mismo grado, que al sumarse me dan uno de grado menor. O sea, se saldría del subconjunto y no se cumpliría la segunda condición. Este pequeño ejemplo que les puse aquí me sirve para entender por qué tengo que poner la condición menor o igual y no solamente igual. ¿Sí está claro? Entonces, si pongo igual, pues ya no me va a salir subespacio, que es lo que quiero demostrar. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces aquí concluimos que el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n es subespacio. Fíjense entonces cómo tenemos un montón de subespacios, ¿no? Aquí nada más observen ustedes. Tenemos el conjunto de polinomios de grado menor o igual que cero, bueno, que serían los polinomios constantes. Y de hecho, si quieren, aquí podemos agregar el polinomio cero solamente, el conjunto cuyo único elemento es el polinomio cero. Aquí es cero polinomios, son polinomios. Está contenido en P0, ¿no? Estos son los polinomios constantes. Aquí estoy hablando de los constantes. Entonces, entre los constantes, ahí está incluido el cero. Luego, esto está contenido en los polinomios de grado menor o igual que 1. Aquí, debido a que se definen como los polinomios de grado menor o igual, pues van conteniendo al anterior. Ahí sí es contención, como me decían hace rato, del polinomio que contiene a los otros polinomios. Más bien, aquí en este caso sí puedo hablar de contención, porque sí son conjuntos de polinomios. Todos los que tienen grado menor o igual que 0 están incluidos en los que tienen grado menor o igual que 1, están incluidos en los que tienen grado menor o igual que 2, y así me voy, ¿verdad? En general, los que son de grado menor o igual que n, también son de grado menor o igual que n más 1, y hay, de hecho, una infinidad de subespacios aquí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí sigo describiéndolos, son los polinomios constantes, los polinomios lineales, etcétera, ¿no?
Entonces, aquí lo sorprendente es que hay una infinidad de subespacios contenidos uno dentro del otro. Contenidos. Uno en el otro. ¿Sí? Cosa que no pasaba en RN, por cierto, ¿no? O sea, en RN, acuérdense, un poquito cámbiense de canal y de RN eran los subespacios de dimensión 0, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Y ya, hasta ahí llegaban. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, 28. Hasta ahí llegaban, ¿no? La posibilidad de contención no podía crecer indefinidamente, en este caso sí. En este caso sí puedo encontrar un subespacio metido en otro, metido en otro, metido en otro, por las características que tiene el espacio. Bueno, ese es otro ejemplo. ¿Sí, vamos bien? ¿Preguntas sobre este ejemplo? Bueno, también en la tarea está incluida una pregunta con polinomios. Bueno, a ver, me regreso a la tarea y aquí está la pregunta. Bueno, no hay polinomios aquí. En este caso, cuando hablo de combinaciones lineales. Pero aquí, por ejemplo, aquí se está hablando de P2, los polinomios de grado menor o igual que 2. Bueno, ahí estoy hablando de los generados por estos. En particular, estos tienen que ser elementos de P2 y vean cómo tienen grado menor o igual que 2. Es decir, está incluido el de grado 2, el de grado 1 y este también es de grado 1. Esos están incluidos aquí, ¿no? Para que lo consideren cada vez que vean esa notación, son menor o igual. Bueno, ahora pasamos a otro ejemplo, que es el ejemplo de funciones, sería nuestro ejemplo número 7. Vamos a considerar todas las funciones, como dice la tarea, reales, que tienen como dominio el 0, 1. Entonces, para completar un poquito el comentario que hice hace rato, en este caso estoy considerando todas las funciones, ¿sí? Todas las funciones. Quiere decir que si hago la gráfica de una función medio rara, por ejemplo, piensen ustedes, bueno, aquí de hecho nada más es el 0, 1, ¿no? O sea, nada más voy a poner desde el 0 hasta el 1 la gráfica. Pero pueden poner, por ejemplo, funciones tan raras como, vamos a decir, f de x es igual a 0 si x es racional y 1 si x es irracional. Fíjense esta función está definida por partes, es una función seccionada, pero aquí, digamos, le paso lista a todos los números que están entre 0 y 1. De entre ellos hay ciertos racionales, como un medio, ¿verdad? O sea, los quebrados. Bueno, hay una infinidad de racionales, pero también hay irracionales, como raíz de 2 sobre 2, por ejemplo. ¿Se acuerdan? El famoso punto 70-71 de los ángulos notables, que es es raíz de 2 sobre 2, ese es raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2 también, que es un elemento de aquí. Bueno, pues ese sería irracional, y entonces a ese le tocaría el 1. Quiere decir que es una función que está como alternando, ¿verdad? Entre 0 y 1. Bueno, aquí lo estoy poniendo de manera muy burda. Donde aquí estoy pensando en el 0 y el 1. Bueno, aquí me falló los puntos, o sea, algunos puntos serán 0. Aquí estoy pensando en que para los racionales el valor es el 0, entonces aquí para todos los racionales que estén aquí el valor es 0, y para los irracionales el valor es 1. ¿Sí está bien? ¿Se imaginan? Ni siquiera se puede dibujar bien la función, nada más me la puedo imaginar. Bueno, pues esa está incluida aquí, porque no
no especifica nada más, o sea, están todas las funciones, no tienen por qué ser continuas, ¿verdad? Pero en cambio, si considero las funciones continuas, o sea, ahora le voy a poner una C, 0, 1, va a ser el conjunto de, bueno, o lo escribo así en términos de llave, o sea, esto va a ser el conjunto de funciones como las de arriba, o sea, va a ser un subconjunto, pero con la condición de que f es continuo. Ahí sí es continua la función. Entonces, ahí sí tiene que ser una función que empiece en el 0, que tenga un valor, y cuando yo la dibuje, no voy a despegar el lápiz hasta que llegue al 1. Bueno, aquí ya se me volvió constante, pero porque tengo aquí una, bueno, porque así es este programa, pero, o sea, puede ser así, ¿sí? En particular puede ser una función constante, claro. Pero ahí sí la condición de ser continua, claro que la continuidad tiene una definición muy formal, muy específica en términos de epsilon y delta o en términos de límite y que el límite tiene que coincidir con el valor de la función, etcétera, ¿no? Pero en términos intuitivos, pues es que no despegue el lápiz o la pluma, lo que esté pintando, desde x igual a 0 hasta x igual a 1. ¿Ok? Entonces, resulta que nuestro ejemplo es que este subconjunto, resulta ser un subespacio. Un subespacio de este. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ver que la función constante 0, que es el neutro de ese espacio, la función constante 0, todas las funciones van del 0, 1 en R. Todas son del 0, 1 en R. Entonces esta función, le puedo poner 0 también, pero es 0, o letra O, si quieren ustedes. Es continua. Esta función ya sé que es continua y por lo tanto pertenece a este conjunto. Ahora vamos a tomar dos funciones, f y g, que sean continuas. Entonces, bueno, pues un teorema de cálculo o de análisis me dice que la suma de funciones continuas es continua. Ahí pues no lo vamos a demostrar porque eso es un resultado de análisis, ¿no? O sea, aquí simplemente pongo que la suma de funciones continuas es continua, ¿verdad? Es algo que incluso se utiliza en cálculo. La suma de funciones continuas es continua. Y lo mismo pasa si tomo un escalar cualquiera y f es una función continua. Entonces, también si yo multiplico por un escalar una función continua, pues vuelvo a ser continua, porque multiplicar por el escalar, recuerden ustedes, nada más es estirar esa función. Si yo esa función la multiplico por un escalar, pues entonces nada más la estiro. Cuando pasa por 0, pues sigue siendo 0, pero la estiro, y aquí estiré esto así, y así me queda una función, esta misma función multiplicada por el escalar, pero no pierde la continuidad, ¿no? O sea, sigue siendo continua. Entonces, bueno, aquí también podríamos escribir una frase que es el producto de una función continua por un escalar, pues sigue siendo continuo. O sea, aquí no voy a demostrar eso, nada más apelo a teoremas de cálculo, por teoremas de cálculo o de análisis, como ustedes quieran verlo. Y por lo tanto, ahí tengo, algebraicamente tengo un subespacio. Esos teoremas que se demuestran formalmente usando la definición formal de continuidad con épsilons y deltas, me lleva a un resultado algebraico, ¿no? Me dice que ese conjunto de funciones, que son de todas las posibles que están definidas en el 0,1, si yo tomo las continuas y las echo en una bolsa,
pues esa bolsa resulta ser un subespacio del conjunto de todas las funciones, ¿no? Y ahí tenemos otro ejemplo. ¿Sí está bien? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Se entiende? Vean cómo en todos los casos apelo a la proposición que da las tres condiciones, pero me ajusto a la notación y al ámbito del espacio en cuestión. Fíjense cómo aquí, a diferencia de los polinomios, eso pues también es una cuestión de acuerdo, cuando yo menciono un polinomio, sí lo escribo con todo y la variable, ¿sí? Pero en cambio, cuando menciono una función, la escribo nada más con su letra. Aquí nada más escribí f y g. Porque si escribo f de x, estoy pensando como que ya estoy evaluando, ¿no? En el punto. Entonces, lo más usual es usar las letras y ya aquí estoy usando esta suma porque ya sé cómo se define la suma de funciones. Para definir la suma de funciones, ahí sí tengo que evaluar, ¿verdad? Es justamente como lo dijimos en aquella ocasión, cuando escribimos este espacio vectorial de funciones. La suma de dos funciones se define puntualmente, ¿no? En vez de decir coordenada, coordenada, se dice puntualmente. O sea, si yo quiero evaluar una suma de funciones en un cierto punto arbitrario, en este caso entre 0 y 1, pues evalúo f, ahora sí evalúo f, ahora sí evalúo g, y luego sumo esos dos resultados, ¿no? Eso es lo que hago cuando ya defino una función o evalúo una función en un punto. Pero si estoy mencionando nada más así algo que le pasa a la pura función de manera global, entonces nada más utilizo la letra f y g. No es necesario poner ahí paréntesis, de hecho sería incorrecto. ¿Ok? Entonces, por eso si estoy diciendo que la suma de dos funciones continuas es continua, pues esta sería la escritura. Ujú. Bueno, ¿sí vamos bien o me regreso en algún punto? ¿No? Bueno, a ver, nada más voy a mencionar, ya vimos ejemplos de cada uno de los espacios vectoriales que hemos trabajado, es decir, desde R2, R3, Rn, a lo mejor no vimos de sucesiones, pero ese nos faltó quizá, pero vimos de polinomios, de matrices y de funciones reales, ¿sí? También se pueden considerar, eh, por ejemplo, este, otros ejemplos, nada más los voy a mencionar así. Si ustedes consideran, eh, voy a mencionar estos ejemplos porque tienen en común algo. Por ejemplo, déjenme ponerle S1, que sería el conjunto de X1, X2 hasta Xn. Estos son vectores en Rn, tales que X1 es igual a 0, por ejemplo. Fíjense en este ejemplo. Ahora voy a poner S2, el conjunto de polinomios de cualquier grado, tales que P de 1 es igual a 0. Aquí los estoy evaluando como si fueran una función, pero bueno, ustedes ya saben que se pueden considerar como una función, o simplemente lo que quiero decir es que en vez de x, cuando consideren ustedes un polinomio con la variable x, cualquiera que sea, en vez de x pongan el número 1 y hagan todas las operaciones que sean necesarias, y la condición es que al hacer todas esas operaciones esto es 0. ¿Sí? Y S3 vamos a considerar el conjunto de funciones de 0, 1 en R, tales que f de 1 es igual a 0. ¿Sí se fijan que estos ejemplos se parecen en algo?
Estos ejemplos se parecen en algo, pero a la vez están en distintos espacios. Este está en el espacio Rn. Bueno, de hecho aquí lo estoy diciendo, ¿no? Este es un subespacio, bueno, va a resultar ser un subespacio de los polinomios. Y este va a ser un subespacio de las funciones. Pero fíjense cómo todos tienen en común la misma idea, que es la condición que estoy mencionando aquí. Esta condición es, es la misma, o es similar, ¿verdad? Que es como decir que si los tomo como coordenadas, la primera coordenada tiene que ser 0. Aquí ya no puedo hablar de coordenadas en el caso S2 y S3, pero sí los puedo tomar como funciones y entonces puedo decir que al evaluarse en uno de los puntos, de hecho no importa tanto si es la primera coordenada, la segunda, la quinta o la última, aquí la condición, pueden ustedes poner esa condición y de todas maneras va a salir su espacio. Y aquí no importa en realidad que evalúen en 1, en 2 o en 8, es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes la gráfica, nada más menciono eso para que ustedes reflexionen sobre esto, porque por ejemplo, si aquí estoy pensando en R3, estoy pensando en los puntos X y Z, tales que X es igual a 0, y entonces me queda el plano YZ, ¿verdad? O sea, aquí en el primer ejemplo estaría pensando en el plano YZ, que es este de acá, ¿no? Este sería el plano YZ, que son todos los puntos de R3, tales que la primera coordenada es 0. Pero esto lo pueden pensar en cualquier n y es un hiperplano, ¿verdad? Que tiene la propiedad de que la primera coordenada de los puntos es 0. Luego, aquí también puedo pintar esto. Si ustedes pintan en cualquiera de los dos casos, de hecho, bueno, en el primer caso son muy parecidos, porque en el primer caso lo que tengo son polinomios que al evaluarse en 1, aquí está el 1, me dan 0. Entonces, cuando ustedes grafican ese polinomio, pues son polinomios que pasan por el punto 1,0. O sea, pero bueno, pueden ser muchos, ¿no? O sea, aquí voy a pintar 2. O sea, este es 1 y a lo mejor un polinomio cuadrático, ¿no? Que sea una parábola que pase por este punto. Bueno, me falló un poco, pero ahí está el 1. O puede ser una línea, o puede ser la constante 0, obviamente. O puede ser un polinomio de grado 38. Aquí no hay restricción respecto al grado y pongo ahí todos esos polinomios. Y luego aquí, pues tengo todas las funciones. Ahí tengo las funciones cuyo dominio es el 0 y 1. Entonces aquí me fijo nada más en el 0, 1. Y son las funciones en el 0, 1 tal que al evaluarse en 1 me da 0. Es decir, estoy obligando a que todas estas funciones valgan 0 en el 1. ¿No? Entonces, en particular, por ejemplo, estaría esta función rara, porque como el 1 es racional, entonces esta función rara también estaría ahí, en esta condición, pero pues, también están otras continuas, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, cualquiera que pase por aquí, es decir, todas las funciones, no importa lo que hagan antes, pero en 1 tienen que ser 0, están amarradas, digamos, al 1. Resulta que todos estos subespacios nada más, bueno, aquí el ejercicio es que vean la similaridad que tienen a pesar de vivir en ámbitos distintos y resulta que sí, esa similaridad en efecto se traduce a que todos son subespacios, todos van a ser, van a cumplir las tres propiedades, ¿no? Obviamente la más directa, la primera, que el cero, el vector 0 está, pues ahí obviamente el vector de coordenadas 0 cumple la propiedad, el polinomio constante 0 cumple la propiedad y la función constante 0 cumple la propiedad. Pero también si ustedes
suman dos vectores con la propiedad, el resultado va a tener la propiedad, y si multiplican un vector por un escalar cualquiera, también va a tener la propiedad. Sí, está bien. Entonces nada más quería alertarlos sobre esa situación, que también es algo usual que los textos tengan estos ejemplos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si queda claro el panorama de todos los espacios y los subespacios. Como ven, estamos trabajando sobre una mesa de trabajo, un laboratorio, con estos ejemplos aristotélicos, podríamos decir, donde la teoría, por un lado, está en las esferas de Platón, pero podemos bajar a cada uno de estos ejemplos, de estos terrenos, de estos espacios y subespacios y aplicar la teoría. Entonces, así vamos a hacer durante todo el curso, cualquier concepto que vayamos a ver, como ahora el de combinación lineal, se puede aplicar a cada uno de estos ejemplos y ya nos estamos acostumbrando a que no nada más nos quedamos en el plano y en el espacio de vectores, sino en ámbitos más inusuales, ¿no? O que conocíamos, pero no en este sentido algebraico, ¿no? O sea, hablando de matrices, polinomios, funciones. ¿Está bien? Bueno, entonces no sé si alguna pregunta. Nada más voy a dar el adelanto para mañana, porque mañana voy a ver el tema. Entonces nada más así como a manera de adelanto. Este es el tema de combinaciones lineales. Combinaciones lineales. Y ya está muy relacionado con subespacios generados. Subespacios generados. ¿Ok? Y bueno, pues la motivación es simplemente recordar que en el plano o en el espacio, vamos a decir en R3, tenemos el plano está, bueno, incluso si pensamos en una recta, si pensamos en una recta, está generada por un vector. Pues ¿eso qué quiere decir? Que la recta, digamos, bueno, si pensamos en las tres variables de los puntos que están sobre la recta, esta recta, bueno, acuérdense que son rectas por el origen. Aquí vamos a pensar en recta por el origen. De tal manera que tienen ecuaciones paramétricas de esta forma. Entonces, el dibujo de esta recta, recuerden ustedes que es en el espacio, estamos pensando en una recta que pasa por el origen y por lo tanto está generada por un vector que está en esa dirección, y lo único que pasa es que todos los puntos de esa recta son un múltiplo de este vector. Todos los vectores de esa recta son un múltiplo de ese vector. Entonces vean ustedes cómo en este caso la recta se puede considerar como el conjunto de puntos de la forma ABC multiplicado por T. ¿Ok? Fíjense cómo aquí, bueno, incluso puedo decir que la T, por supuesto, varía sobre todos los reales. Así puedo describir la recta, ¿verdad?
está generada por este solo vector. Entonces, en ese caso voy a escribir, fíjense, la notación que está en la tarea es, voy a escribir que esto significa que está generada por este vector. Ahí estoy escribiendo el vector director como vector columna. El ABC es el vector director y estoy generando esta recta con este vector. ¿Sí? En el caso de un plano, cuando ya paso a un plano, vamos a decir que aquí tengo, sobre el mismo dibujo tengo un plano. Y en ese plano, ahora tengo que considerar dos vectores. Voy a considerar dos vectores que también lo mencionamos. O sea, ahora considero un plano por el origen. Y este va a estar generado por dos vectores. Por dos vectores. Es decir, ahora el plano yo lo podría describir, como ya lo mencionamos también en una ocasión, como el conjunto de vectores que se obtienen a partir de otros de esta forma. Bueno, lo voy a poner como ABC de EF. Por S, donde ahora tengo dos parámetros. Estos dos parámetros están en R. Aquí estoy suponiendo que ABC son las coordenadas del primer vector y DEF son las coordenadas del segundo vector. De hecho, habíamos mencionado muy al principio del curso que esta era la forma paramétrica de un plano. Ya no lo escribo como una sola ecuación, sino lo describo como generado ahora por dos vectores. Sería el primer vector y el segundo vector que le estoy poniendo DEF. Y la notación es con estos paréntesis angulares que me indican que el subespacio en cuestión, en este caso un plano, lo puedo describir a partir de, en este caso, dos vectores fijos. Lo único que tengo que hacer es multiplicar los vectores y luego sumar. Bueno, a esto que está apareciendo aquí se le llama combinación lineal. Entonces, ¿qué va a ser una combinación lineal? Va a ser una suma de múltiplos de vectores fijos. ¿Ok? Eso es una combinación lineal. Como es una suma, puede tener varios términos. En este caso son dos términos. En este caso es un solo término. Aunque sea un solo término, de todas maneras se llama una combinación lineal de un solo vector. Entonces yo puedo tener una combinación lineal de una lista de vectores y sería una suma de múltiplos de una lista de vectores. Esas combinaciones lineales entonces me sirven para describir subespacios. En este caso estoy hablando de dos subespacios de un espacio muy particular de R3, pero en general de todos los ejemplos que hemos visto podemos hacer referencia a cómo generarlos a través de vectores. Bueno, ese es nada más el adelanto para lo que vamos a ver mañana. No sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10. Vamos a ver este tema y con eso pues ya podrán resolver los ejercicios de la segunda parte de la tarea 5 y no se olviden mañana de entregar la tarea 4 a Luis Fernando. Todavía no termino de calificar exámenes. No creo terminar para mañana. Entonces, pero bueno, me voy a apurar a ver si tengo resultados. Si no, pues serán para la siguiente semana. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos. Que estén bien. Gracias, profesor, Hasta igualmente. luego.